de que para evitar la angulación, lo que vamos a hacer es plejar el paciente. Vamos a plejarle la cabeza. Entonces, ten en cuenta que si el paciente está aquí, ¿sí? Pues, ¿qué nos toca hacer? Aquí está el ojo, ¿cierto? Si está aquí, ¿qué nos tocaría hacer? Circular, pero si yo lo fijo, lo plejo. Aquí está el ojo, obviamente, pues evitamos circulación. ¿Listo? Entonces, debemos plejar el paciente. Siempre debemos plejar. ¿Y qué es lo que de dónde vamos a comenzar? Desde la base del cráneo hasta donde termina el cráneo. ¿Cierto? Desde la base hasta donde termina. O sea, base al vértex. ¿Listo? ¿Vale? En el Scout View, dos imágenes, dos topogramas, dos Scout View, dos panorámicas, dos imágenes digitales, como quieran llamarlas, de referencia. ¿Para qué? En una puedo cuadrar en la máxima anchura, en la otra voy a tener la máxima anchura. ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué se hacen dos Scout View? Sencillamente para que el equipo solito module el miliamperaje. ¿Listo? Pues cuando él modula el miliamperaje, tenemos que estar buscando acá cuánto le comienzo con cuánto y termino con cuánto. Porque si yo termino aquí con la misma técnica que inicié, ¿qué vamos a tener? ¿Un artificio de qué tipo? Muy bien, exactamente. Entonces, ya tenemos dos planos de referencia para hacer nuestra programación, ¿cierto? Para entrar como en contexto en lo que es la técnica que voy a colocar al final. Es como la posición, una proyección. Profe, una pregunta, ¿el Scout View sería como la posición, profe? El Scout View en sí es la imagen de referencia. Ah, ok. ¿Sí? Acuérdense que tenemos el filo del POP, la zona de interés, y el POP scan, que es todo lo que está aquí. ¿Qué Todo, es? ¿cierto? Existe. Por eso es que lo podemos ver. Entonces, devuélvelo. Tenemos que se hacen dos topogramas, ¿cierto? Uno en PA o AP y otro lateral. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué en PA? No he comenzado y ya se durmió. Bueno, entonces tenemos. Este es el gantry, ¿cierto? Este es el gantry. Bueno, pongamos el gantry acá. El paciente está acá, este está aquí. Ay, mi mano. Entonces, vamos a obtener el primer Scout View. Dice, si está de frente, si el tubo está acá, a propósito, eso lo necesitaba. ¿Ustedes siempre ganan todas partes? Bueno. Si tenemos el tubo acá, ¿cierto? Serían que 0, 20, 10, 15, 0. ¿Listo? Si lo tenemos acá, ¿cuánto? 15. No, 20. Ay, no. Y si lo tenemos acá, 100. ¿Listo? Da lo mismo con esto acá. Y da lo mismo con lo aquí. Ah, esos son los ángulos. No, hablando con el sentido de dosis. ¿Por qué es diferente? ¿Qué pasa si el rayo sale acá? Exactamente, irradia el cristalino. Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente. 180 el tubo, ¿cierto? Y tenemos el de 90. 90 no va a cambiar. Si lo ponemos acá o acá, va a ser 270. Lo ponemos acá y no nos va a cambiar porque vamos a irradiar de igual manera, pero acá sí cambia la radiación. ¿Por qué? Porque la atenuación al cristalino va a ser hasta que atraviese
llega aquí al cristalino, va a disminuir la atenuación. No hay ningún daño. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Cómo hay inyección baja? ¿Cierto? Entonces, para saber si necesitamos cómo va a ir ese corte, tenemos que tener en cuenta la estructura por donde pasa. Está por encima de la órbita, entonces, ¿qué sería? ¿Supra qué? Y está pasando por debajo de la base, ¿cierto? Desde la base, ¿cierto? Entonces, supra, como orbitomeatal dicen algunos, pero orbitomeatal quiere decir la referencia era que pasaba por la mitad del ojo, no, ya no, es por encima de la órbita y desde la base, ¿ok? La región de interés, pues, ¿cuál va a ser? Desde la base nuevamente hasta el vértex. El plano del corte, axial, estamos comenzando con un axial, puede variar. Si fuera un pie, pues está ajustado de esta manera, esto se ve coronal. Kilovoltaje entonces tenemos 80, 100, 120 y 140. ¿Cuánto le colocarían a una luz? 100. 100. Se puede hacer en 80, pero hay que cambiar lo que es la reconstrucción, ¿cierto? Pues si tenemos interacción, se puede hacer con 80. ¿Listo? El miliamperaje. Tenemos máxima anchura, que no necesitamos sino. Ya lo vimos eso. Y tenemos la máxima altura, ¿cierto? Y tenemos la máxima anchura. La máxima anchura, él solito lo va a cuadrar, ¿cierto? El miliamperaje. Lo modula, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Entonces es sencillamente, ¿qué es lo que necesitamos? Un rango, decirle, aquí puede arrancar, acá puede estar, ¿qué? 20, 30, digamos que va a tener 30, pero aquí en la base, o especialmente aquí en lo que es la parte temporal, donde está el peñasco, es donde más se necesita energía, entonces pues podemos decir que 250. Ese rango lo tiene el equipo. ¿Sí? Ustedes lo pueden cambiar. Ustedes pueden colocar entre 100, quieren. Y él utiliza, arranca aquí, digamos, con 20, 30, va subiendo, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, vuelve y baja. ¿Sí? 180, aquí ya vuelve bajo a 150. El solito lo cuadra. Sino que el solito Solo lo se cuadra. No autocuadra. necesitamos esto. ¿Por qué? Porque ya tiene un rango establecido. Ah. ¿Sí? ¿Qué sucede si llega una persona con la cabeza más grande? ¿O qué sucede si tiene un paciente una displasia ósea? Pues que el rango lo tendríamos que cambiar. ¿Sí? Como más técnica. ¿Sería ahí aumentando? ¿A cuánto lo manterían? A 300. ¿Sí es claro? Bueno. El campo de visión o el field of view es la zona de interés, ya les dije. Entonces, ¿qué tiene que ser? Ese es el cajoncito que va a aparecer acá. Ese cajoncito no nos dice ni grande, ni pequeño, ni mediano, sino nos da un valor. El cajoncito tiene 20 centímetros por 22 y él sencillamente arroja aquí. Campo de visión 22. El cráneo está en una medida aproximada de. Es que la medida no sale en milímetros. No, la medida se mide en centímetros. ¿Listo? El grosor del corte que depende de si es un niño. Ahorita estamos haciendo adultos, ¿cierto? El grosor del corte recomendado para un cráneo, como hace una retrospectiva, ¿cierto? No necesitamos un grosor. Mira, ¿cuál sería? 5.
van a encontrar de pronto su sitio de práctica. Oh, 5 no, 3. ¿Qué 3? ¿Qué 5? Pues queda mucho espacio. Usted le dice, ¿y para qué utilizan la perspectiva? La perspectiva nos puede volver ese 5 en cuánto. ¿Quieren de pronto algo que no? Para ahorrar. Ay, papi. ¿Qué? Hacer otra imagen. ¿Se acuerdan el acondicionamiento del detector? Así. Exactamente. ¿Cuál otra? Exactamente. Ya tienes exactamente porque tienes definido que el sobre 5, ¿cierto? 5 milímetros. Y aquí tenemos 4 alternativas. Con el detector. Con el detector, el cubrimiento va a ser 4 alternativas. Entonces habían dicho que era 0,6, lo dejamos para la reconstrucción, ¿cierto? ¿Acá cuál sería? 1,25. 1.50. Y 3,65. Y acá, pues con el que hicimos, ya tendríamos 3 opciones. Está dormido. Bueno, esto es lo que está hablando acá. Corte, porque corte es corte. ¿Sí? Yo lo puedo hacer siempre y se va a mantener dentro del rango de qué. Eso sería un rango de alta resolución, ¿cierto? ¿Sí es claro ahí? Ya lo habíamos visto. Entonces, al fin, ¿en cuánto se podría dejar el corte? ¿En 5 se puede dejar y no pasa nada? El corte, tejido blando y tiene hueso, ¿cierto? O sea que necesitaríamos un micro reconstrucción. ¿Qué? ¿Fino? Las dos opciones. Pero para que nos lo muestre la pantalla como tal, Un filtro. intermedia, en medio de las dos, ¿cierto? Ni muy, ni tan. Y eso se llama estándar. ¿Listo? Entonces, sí, exactamente. Sí, se necesitan los dos. Porque cuando ustedes realizan el estudio, adquieren el estándar. Y él después, ¿qué va a hacer? La reconstrucción del hueso, ¿listo? La columna no alcanza el 20%. ¿Listo? Y para eso hay un estudio destinado a todo. El modo de adquisición, entonces, ¿qué modo de adquisición hay? ¿Qué modo? Helicoidal. ¿Cuál? Secuencial Solapado. y solapado. Oh. ¿Necesitamos solaparlo? No. No necesitamos porque ¿qué pasa cuando lo solapamos? Pues se montan los cortes. Pero ¿qué sucede? Eso es para estudios de reconstrucción tridimensional, ¿no, profe? ¿Sí? Pero ¿qué sucede con el paciente? Aumenta la dosis. Entonces, ¿para qué si no lo necesitamos, cierto? Entonces, aumenta la dosis. ¿Qué utilizaríamos entonces acá? Helicoidal. Helicoidal. ¿Listo? En el pasado se hacía secuencial porque nos daba mayor resolución, pero la reconstrucción no nos servía mucho, quedaba escalonada. Exactamente. Entonces, ese helicoidal hace que nosotros utilicemos un pitch medio solapado. Entonces acá va a aparecer, por ejemplo, 0.968, 80 y pico, depende del equipo, a 1. Es que no es 1 a 1, está un poquito más bajito. Y eso hace que la imagen no se nos vaya a ver escalonada. Pero si vamos a hacer una reconstrucción, sí se nos va a ver escalonada. ¿Listo? ¿Dale? Entonces, pues acá está, mira, de 0 a 180, 0 y o. No, acá me quedó mal. Discúlpeme, acá quedó mal. Acá era 180 y lateral de 90. Aquí mal. Orbitomeatal, ¿cierto? Quedó la orbitomeatal, pero realmente es supraorbitario y base de cráneo, del vaso al cráneo, lo que habíamos dicho, de 40 a 350. Lo pueden dejar de 40 a 350 o 300, no hay problema.
Y el tiempo del campo de visión, pues eso sí nos lo da el equipo. Automáticamente el cajoncito que ustedes hagan nos lo va a dar el equipo. Y el grosor del corte de 5, la reconstrucción, entonces predeterminado entre parénquima y hueso. ¿Listo? Y el modo de adquisición étnica. Dale. La profe. Vuélvela un poquito. Un momentico, pero no tan rápido. Vuélvela. Ahí. ¿Listo? ¿Qué es una MP? ¿Qué significa MP? Bueno, entonces, por favor, esa es una pregunta que casi siempre les hacen las instituciones y es la que no contestan mal. ¿Listo? Reconstrucción multiplana, reconstrucción post-proceso, reconstrucción post-proceso. Entonces, tenemos las reconstrucciones post-proceso MPL o multiplanales, ¿cuáles son? Axial, sagital, coronal. Exacto. ¿Cuál adquirimos? Axial, ¿Qué nos falta hacer? la sagital y la coronal. Entonces, miremoslo en un plano axial. Vamos a programar una reconstrucción. Sagital. 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 Cráneo 2, derecho e izquierdo. ¿Sí? Y en un plano axial vamos a Coronal. programar. Lo pueden hacer en un plano para adquirir, en un plano coronal, pueden adquirir un sagital, ¿cierto? Y en un sagital pueden adquirir un coronal. Independiente, se puede hacer de diferentes maneras. ¿Listo? Dale para que corre. Entonces, van a observar que sencillamente hay que tener en cuenta que cuando ustedes programen esa reconstrucción multiplanares deben quedar simétricas. Y hay unos puntos de referencia para el cráneo, por ejemplo, que es la Línea media. ¿qué? Línea media. La línea media. Listo, la línea media nos da la referencia para que nos quede simétrica esa reconstrucción. Y en el coronal tenemos que tener en cuenta, acá, dale, que si el paciente está rotado, debemos primero cuadrarlo para poder hacer que nos quede simétrica la reconstrucción. ¿Listo? De lo contrario, nos va a quedar rotado. ¿Qué podemos tomar de referencia para que nos quede simétrico? ¿Los qué? Quedó perfecto. ¿Listo? Bueno, ¿dale? Siempre hay que hacer también la reconstrucción de hueso, ¿cierto? Exactamente igual. Entonces el equipo incluso les da la opción de que ustedes hagan las dos reconstrucciones con la misma imagen y que lo que programé en la tejido blando sea exactamente igual al del hueso. Con eso nos permite comparar si hay una lesión. Entonces, eso lo puede hacer. De lo contrario, ustedes lo pueden programar también, de otra forma. ¿Listo? No hay problema. Entonces, dale. La ventana de hueso, la ventana de parénquima, es que la verdad, yo no soy de trabajar con ventana como tal en parénquima. Yo trabajaba era lo que veía. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes tienen que saber anatomía. Si ustedes saben anatomía, no necesitan ventanas. O sea, como tal, una referencia de que póngale aquí 200 y aquí póngale 40. Pero la verdad no. Ustedes conocen la anatomía y van cuadrando la ventana de que muestren la anatomía como tal. ¿Sí? Entonces, para allá vamos. Dale. Y la ventana de hueso, pues es una ventana que está sobre 250 de nivel y en la ventana como tal estaría en 300. Es una ventana de hueso. ¿Listo? Bueno, dale. ¿Quieres dar
un momentico para que nos caiga desde una allá. Bueno, entonces, veamos un estudio de tejido blanco. Ahí está la estudio de tejido blanco. ¿Sí? ¿Reconocen estructuras? Sí. Bueno. Cuando te digan lo para. Ahí. Ahí. ¿Esto cómo se llama? Todo lo que se ve un tanto oscuro. ¿Sustancia qué? Blanco y gris. Blanca. ¿Cuál es la blanca? La blanca es esa. ¿Esta qué? Esa es blanca. ¿Y esta? Gris. Muy bien. ¡Ey! Por ayer le tocaba que estábamos así. Bueno, y lo que está más oscuro, que no es oscuro total, sino sí, es negro, pero no es, porque se lo puse más oscuro. Entonces todo lo que está rodeando alrededor, todo esto es, hay que soltar aquí, ya tenemos, aquí está una dilatación. ¿Qué creen que es eso? ¿Y este? Tercero. También está ahí. Nada lo contrario. Ah, bueno, no, déjalo ahí quietico. Entonces, ¿esto qué es? Ay, esos son. Por ahora conseguirá Líquido, pero retire. ¿Cómo se llama? Silviano. Sí, pero ¿qué es? Una cisterna, sí señor. Una cisterna silviana. Y lo que está atrapando en esta, precisamente, la cisterna silviana, esta porción de acá, y esta porción de acá. ¿Cómo se llama? ¿Lo que qué? Mira. Ya. ¿Cómo la conoces? No sé en qué se tarda en nunca había escuchado eso. Acueducto de Silvio. Distinto, ¿cierto? Bien. No, pero. Claro, esas son otras cisternas. Después me dijeron, no, es que gente no me dijo, no, es que gente que tengo allá los estudiantes. Douglas. Y no me da una familia que se lo enseñó. Y lo trae. Entonces, no saben que lo traigan. Esta región, ustedes están viendo esto. Ahorita lo metemos más en ese cuento, ¿cierto? Está de esta manera. 250, 300 de nivel y ventana 300. ¿Qué? ¿Dale? Mm. Bueno, ahora sí comenzamos con la anatomía y les dije que iba a ser muy rápido. ¿Listo? Comenzamos de exterior hacia interior. ¿Qué encontramos en el exterior? El cuero cabelludo. El cuero cabelludo del pasado no se le daba la importancia, ¿sí? Incluso se comenzaba el cráneo, un corte prácticamente cogiendo apenas la calota y el cuero cabelludo lloviaba, ¿sí? Pero se dieron cuenta, hay una, no sé si existe todavía, hace 10 años aproximadamente, había una conferencia que se llamaba El Último Corte. Entonces, resulta que nosotros iniciamos el estudio de aquí hacia abajo. ¿Listo? No miramos esto. Y el último corte, el médico se dio a la tarea de mirar las patologías que se llevaban por más del último corte. ¿Sí? Aparentemente daba normal, y resulta que en el último corte había una lesión muy importante. Entonces, ¿qué tenemos de afuera hacia adentro? Una serie de capas, ¿cierto?, del cuero cabelludo que no se pueden cambiar, pueden tener patologías, como cuáles son. Pues tenemos la piel, el tejido subcutáneo, tenemos después una que está la conexión entre los dos músculos, el occipital y el frontal, que es la aponeurosis. La aponeurosis la van a encontrar no solamente en el cráneo, sino también en la columna, en algunas en el abdomen, otras en el hombro. Después que sigue, vamos a tener el tejido alveolar, después el pericardio y después el hueso. ¿Listo? Cuando hay una lesión regularmente a nivel de, por un trauma, vamos a tener un hematoma en estas dos partes, en el intermedio de estas dos. ¿Sí? Según
esa lesión, pues se clasifica ese hematoma. ¿Listo? Ya vamos a ver más adelante. Y vamos a tener que las capas tienen irrigación, especialmente esta que es la del tejido subcutáneo, se den cuenta que tiene irrigación. Entonces, cuando hay una lesión, des en cuenta que cuando alguien se rompe la cabeza, sangra y sangra y sangra, ¿cierto? Es porque ahí la segunda capa es muy vascularizada. ¿Sí? Esta capa tiene conexión con la parte intracraneal, o sea, pasa el hueso por medio de unos vasos. Esos son los vasos, las venas, Venas. la vena, bueno, ahorita tiene que volver. Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética donde nos permite ver mejor estos tejidos. En tomografía, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la grasa, vamos a ver el hueso y después sí, vamos a ver lo que es los tejidos intracraneales. Dale, va y vuelve. Ya les voy a decir. Dale. Dale. Entonces, una de las patologías que son más comunes en el cuero cabelludo es el momento de nacer. Los niños presentan patologías porque su cuerpo fue traumático, porque fue necesario pues, utilizar algún instrumento para poder llevarlos al nacimiento. Entonces, este es una de las que el caput sucedáneo es uno de los que más se presenta en este tipo de partos. Cuando el niño nace, o sencillamente que la mamá en el momento del empujo detuvo, la cabeza no alcanzó a salir y contrayó. Entonces, cuando sucede eso, regularmente este es el tipo de lesión que se produce. La grasa se va a ir a un sitio específico y algunas veces está acompañado de sangre. Entonces, vamos a encontrar esto sangre, donde se ve más hipertenso y aquí tenemos grasa. ¿Es peligroso para el bebé? No, no es peligroso. ¿Qué sucede? Con el siguiente momento se absorbe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes oprimen la cabecita del bebé, esta lesión regularmente se hunde y se contrae otra vez lentamente. A diferencia de otras que no lo hacen. ¿Listo? El cefalohematoma esto es una acumulación de sangre. Hay cefalomatomas que son más grandes y ese está por debajo del cuero cabelludo. Por debajo del cuero cabelludo. Bueno, tenemos aquí el tejido laxo y está el cuero y la piel. En medio de estos dos está el cefalomatoma. ¿Listo? Entonces, ese cefalomatoma, pues sencillamente, ¿cuál sería la diferencia cuando aparece en un bebé? No se absorbe, se demora en absorber. ¿Cuánto? De pronto no se absorbe y es necesario hacer cirugía. ¿Listo? A veces sencillamente se solidifica y crea un chichón. Bueno, pero regularmente estos pacificos, si es un bebecito, esperan a que se absorba hasta cierto momento necesario en la cirugía. ¿Vale? Y el hematoma subcaliar. Entonces, des en cuenta que aquí ya la sangre no está acumulada entre el tejido adiposo, sino está entre el periósteo, ¿cierto? Y la calea. O sea, ya está más profundo ese chichón, que es el que regularmente nos aparece cuando nos golpeamos. Aparece ese hematoma subcaliar. Y ese hematoma subcaliar, pues, tiende a absorberse y, de lo contrario, es el chichón que se queda ahí solidificado. ¿Listo? Entonces, hematoma subcaliar. Hay algunos que son muy extensos. ¿Listo? Cuando son muy extensos, pues, a veces hay que abrir y drenar. ¿Listo? ¿Vale?
el quiste sebáceo. Entonces el quiste sebáceo es lo que se confunde con los que popularmente y vulgarmente se llaman barros, que no son barros, ¿cierto? Hay pacientes que les presentan ese tipo de quistes a nivel ya en lo que es el cuero cabelludo, donde está presente el cabello. Y ese quiste sebáceo, digamos que es una degeneración del tejido laxo, ¿sí? Pero tiende a calcificarse. Se va calcificando. Y el inconveniente es que crece bastante. ¿Ustedes han visto este programa de la doctora? Ya en el Discovery. Ella lo que más drena es eso. Ah, sí. Sí, sí, Ella sí. lo que más drena es quistes sebáceos. Y grandotes, ¿no? Y sacan y abre y sacan cantidad de grasa y una sale solidificada. Quistes sebáceos. Entonces, miren la imagen. Prácticamente está casi en el último corte. Y se podría obviar un gesto. El quiste sebáceo. ¿Listo? Bueno, dale pues. Entonces, tengan en cuenta en dónde se encuentra. Está la grasa y apareció allí. Y el melanoma, entonces viene la diferencia. Miren cómo se parece a un quiste sebáceo. Si lo miráramos rápidamente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede con el melanoma? Esto es una lesión neoplásica ya. Puede estar, se puede incluso traer las mismas características, calcificaciones y todo. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia? Están infiltrando. Ah, sí. Está infiltrando, está comiendo el hueso. ¿Sí? El otro no. El otro está Entonces, afuera. ese melanoma es uno de los cánceres agresivos de la piel. ¿Listo? Aparte de todo, pues se pueden ver diferentes puntos donde ha bajado la densidad de ósea. Se va disminuido. ¿Vale? Pueden aparecer varios. Incluso pueden infiltrarse totalmente y hacer metastásis. Eso también son metástasis ahí. Es el mismo. Lo que pasa es que esto está en ventana de hueso. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, para que tengan en cuenta la estructura ósea que tiene una tabla externa, una tabla interna, y el que está en medio, que es el tejido esponjoso, es el diploide. ¿Listo? Las venas, que se me olvidó ahorita, la emisaria. Vena emisaria es la que tiene comunicación, la piel con la estructura intracerebral, o sea, exactamente con la meninge. Ahorita lo miramos. Venas emisarias, no lo olviden. Este es la C del octavo punto del 810. Sí. La C. ¿Listo? Venas emisarias. La vena Se la tiene. emisaria viene de mensajero. Repasa. Bueno, los huesos del cráneo, ustedes ya los conocen, más que nada tenemos cráneo y exocráneo, ¿cierto? El cráneo, que es la bóveda que contiene toda la masa cefálica, y el exocráneo o viscerocráneo, que es la parte ya de la cara. ¿Pasa? Voy a entrar en estas sesiones. Dale, dale. Ustedes no tienen que saber sobrado. Ahí te digo. Entonces, ¿qué tenemos? En el cráneo tenemos unas divisiones a nivel de la base, ¿cierto? Que son las bóvedas, las fosas, están separadas. Y están separadas sencillamente por el hueso estenoides y por la región petrosa, temporal, ¿cierto? El peñasco separa estos. Entonces, tenemos la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. ¿Vale? ¿Qué sucede con el hueso? El hueso también pues, puede presentar patologías como esta, la displasia fibrosa, lo que les decía. Si le llega un paciente con displasia fibrosa, pues tiene que utilizar más técnica, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué
¿Será que puedo abrir la puerta? Y sí. Yo también estoy. Están ardientes todos. ¿Qué sucedería si no le aumentamos la técnica? ¿Qué error? ¿Qué artefacto? Entonces, acá esta patología es un degeneramiento de lo que es las células óseas y regularmente tienden a crecer. ¿Cómo se llama el artefacto? ¿Qué? Photo starvation. Por favor, Photo starvation. Uy. entonces, Me está mamando. ¿qué sucede con esta patología? Que muchas personas la tienen y la porque la malformación no existe. No se da, Piensa en la séptima pregunta del parcial. no se evidencia en la parte física, pero en la interna sí. La tabla interna GS hacia el interior comienza a comprimir todas las estructuras de la masa encefálica. Termina después en gestos de tratamiento quirúrgico y médico también. Esto es muy avanzado, ¿vale? Yo cuenta aquí nada más como la órbita, ¿cierto? Está deformada. ¿Vale? Pues. Y las metástasis van a encontrar, ya ven el melanoma que hay en los huequitos, ¿cierto? Y acá ya es más evidente cómo el hueso ha perdido sus densidades en varios sitios. ¿Sí? Pero ojo, esta no es una metástasis. Bueno, ¿Cuál? estas son las granulaciones aracnoideas, donde se realiza el cambio de líquido cefalorraquídeo. Hay un reciclaje de líquido cefalorraquídeo, por eso están esas entradas de los huesos. ¿Okay? 2, 3, 4. Dije que en la venta era 7 o 7. Si llego a 10 algún día a dormirlo, ustedes me tienen que gastar algo. Por mi parte. Y bueno, las que regularmente se ven más son las fracturas y los traumas, ¿no? Entonces, esto es una fractura definida de 50. ¿Cómo está? Entra dentro de la cavidad craneana por el tema depresión, deprimida. ¿Listo? Bueno, ¿vale? El osteoma es otro de los que aparece y se dan regularmente por un tipo de enfermedad. Los que más hacen osteomas no quiere decir todo, ¿no? Entonces aparece sino las enfermedades venéreas son una de las características. La sífilis ocasiona bastante. ¿Dale? ¿Vale? Y llegamos, entonces ya pasamos la piel, llegamos en el hueso, ahora ya entramos a la cavidad intracraneal. ¿Qué encontramos en la intracraneal? Vamos a encontrar unas capas protectoras que las llamamos barrera hematoencefálica. ¿Sí? Las meninges son las barreras hematoencefálicas. Las impiden que entre cualquier sustancia, cualquier infección al sistema nervioso. Si algún medicamento pasa a la barrera hematoencefálica, pues pero ella es muy resistente a todas estas, a cualquier tipo de químico, cualquier tipo de infección, ella resiste. Entonces, lo que les hablaba era de esto, miren, estas son las venas emisarias, ven cómo sale a la piel, y lo que son las granulaciones aracnoideas se infiltran dentro del hueso para que llegue el líquido cefalorraquídeo y nuevamente haga esa reciclaje. Tenemos 3 meninges, ¿vale? Que son la dura madre, que estamos
de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la que está más pegada al hueso, es la más gruesa de todas. Y en medio de ella, pues estaría, tenemos el hueso, ¿cierto? ¿Sí? La tabla interna, esta es la tabla externa. Y aquí tenemos la dura madre. ¿Sí? Aquí hay un espacio virtual. La dura madre está bien pegada a lo que es el hueso. ¿Sí? ¿Y dónde se ancla la dura madre? En todas las que son las cisuras. Las cisuras. Acuérdense que hay unas cisuras, ¿cierto? Que son las que después se solidificaron para que en el momento de nacer están sueltas, pero a medida que vamos creciendo se van solidificando. ¿Y por qué están sueltas? Pues para que podamos, el cráneo pueda salir por la barriga. Entonces, acá hay un espacio virtual y ese espacio se llama el espacio Subaracnoide, subdural. ese espacio subdural es donde va a aparecer patologías como hematomas por trauma. Cuando aparece un hematoma ahí, es porque se rompió la arteria meningia media. Es la única que esté pegando esa parte. ¿Listo? Entonces, esa es la B de la pregunta 5 de es porque hicieron mal la Estoy haciendo la D. Ustedes me llevan allá bueno, ¿qué sigue después? Entonces tenemos la aracnoides, ¿cierto? En medio de la aracnoides hay otro espacio, ¿cierto? Vamos a mirarlo. Después, ¿qué sigue? La pía madre. Entonces viene aquí. La pía madre. La pía madre es la que está pegada completamente a todo lo que es la corteza cerebral. Y ahí viene la masa cefálica y ella está bien adherida a esta. ¿Ok? Entonces, entre estas dos, lo que es la aracnoides y la pía madre, hay mucha implicación. Muchísima implicación. Entonces, esa es la zona que, digamos, en la parte de que hay un trauma a veces moderado, se puede poner un pequeño vasito y vamos a tener ahí una hemorragia. Ese espacio es el espacio subaracnoideo y esa hemorragia se llama hemorragia Subaracnoidea. subaracnoidea. ¿Listo? Esos pequeñitos vasos, cuando se rompen, ahí hay la hemorragia subaracnoidea con respecto a un hematoma bueno, acá tenemos el hematoma epidural que está entre el hueso y la dura madre, el epidural, y el que está entre la dura madre y la aracnoides, que es el subdural. Y el que está entre la aracnoides y la pía madre es la hemorragia Subaracnoidea. ¿Listo? De las tres, la más grave, ¿cuál es? La hemorragia subaracnoidea. La más grave. O sea, se dice que una persona no puede durar más de 6 horas con la hemorragia subaracnoidea. Porque si no se controla la hipertensión cutánea, lo va a matar. ¿Listo? Entonces, acá miramos esta imagen, el cuero cabelludo, el periodo, el hueso, la dura madre, la aracnoide, la pía madre y el cerebro. ¿Es cierto que la pía madre está completamente adherida? ¿Dale? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué sucede con la dura madre? La dura madre, como es tan gruesa, realmente no es una capa. Realmente es 2 capas que funcionan. Están así. Y en un instante más evolucionado, sencillamente se dilata y queda una cavidad. Y esas cavidades son lo que conocemos como senos cerebrales, ¿cierto? O venas cerebrales. Pero aquí también nos forman nos separa
las regiones de lo que es cerebral. Entonces tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Perdón. Dos hemisferios cerebrales. En medio, ¿quién está? La línea. Madre, que se imagina, con todas las tres médicas siempre están presentes. Pero la dura madre, como es más rígida, esta va a separar los dos hemisferios cerebrales. Esto lo conocemos como Línea media. la hoz La hoz cerebral. cerebro. Esto. Llega a una parte donde está, esto sería una vista superior. Ahora vamos a ver una vista coronal. Tenemos los dos hemisferios. ¿Cierto? Derecho, izquierdo. Y aquí, ¿qué vamos a tener? El cerebelo. ¿Cierto? Esta acá es el vértice. ¿Y qué lo va a separar? Acá viene el lado del cerebro. Y acá la tienda del cerebro o tentorio. Tienda, me parece una carpa. ¿Sí? El tentorio, profe, tentorio. Tentorio. Bueno, dejémoslo así, tentorio. ¿Listo? Bueno. Y en la parte de atrás, esta baja para estos dos lóbulos cerebrales. ¿Sí? Que sería la hoz cerebral. ¿Listo? Cerebelosa. Claro. Hoz cerebelosa. Entonces, acá lo ven cómo sería un corte coronal. Se cuenta esta que sería aquí hiperdenso, esta que va hacia allá y hacia allá. ¿Cuál sería? El tentorio y la otra sería. ¿Listo? Dale pues. Hoz cerebelosa. La de atrásito. Y ahí, devuelve. Uy. Es la manera en que, para que se den cuenta que el lado del cerebro no va a dividir completamente hasta abajo, hasta la base, los dos hemisferios. ¿Por qué? Porque aquí en el centro, ¿quién está? El tallo cerebral, y arribita vamos a encontrar el tallo cerebral, los ventrículos laterales y el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el límite de esa voz cerebral. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aquí puedan pasar los diferentes varas craneales. Dale. Entonces, la novia es regulación. Invierno. Profe, como mañana no. ¿Cómo así? Mañana hay Que pueda descansar. quiz. Me duele. Me duele el Bueno, esto ya lo cerebro. hablamos. Pero en el espacio subaracnoideo, en algún momento ese espacio subaracnoideo se dilata. ¿Y por qué se dilata? Porque es necesario que pasen nervios, que pasen arterias, que pasen venas. Por eso ese espacio. Pero nuestro organismo lo que hace es protegerlo. Hagan de cuenta que ustedes necesitan llevar, como estaban en las películas, llevan la dinamita, ¿cierto? Llevan la dinamita y colocaban un perro, lo mataban para todos lados. ¿Se han visto películas que llevan un centro ahí para que la dinamita no, bueno, el TNT era esa cosa, no se vaya a tocar contra nada porque si no explota? Pues Sí. ha sido, es más o menos, digamos que van en el centro y todo eso está pegado y se va para que con el contacto, nuestro movimiento, los vasos, las arterias, los nervios no peguen. Imagínense las arterias no peguen. Entonces, Ya se le cierra. exacto. Esas dilataciones se llaman cisternas. ¿Está bien? Cisternas. Uy, cisternas. Apago un momentito porque
¿Más claro? Esa tenemos en la parte de las estructuras de fosa posterior. Tenemos que este es el tallo cerebral, ¿cierto? Y pues tenemos la protuberancia, el bulbo, la médula y aquí está el mesencéfalo. ¿Qué está protegiendo esta cisterna? Está por la parte anterior. ¿Qué está protegiendo? Sí, pero protuberancia, mira, protuberancia, el bulbo y la médula. ¿Qué está protegiendo? ¿El qué? El bulbo, porque se llama cisterna vulvar. ¿Vale? La cisterna prepontina, protuberancia o puente. Protuberancia o puente. Prepontina. Pre, antes de qué? Del puente, ¿cierto? Prepontina. ¿Listo? Está protegiendo lo que es la protuberancia. ¿Vale? La cisterna pontocerebrosa. Aquí, ¿quién va a salir? Tiene el nervio y el 3. El nervio facial, el nervio coclear y el vestibular. ¿A dónde llegan? A el conducto auditivo interno. Por allí van a ingresar al oído, pues para llegar a lo que es la parte vestibular, que es el equilibrio, que son los canales semicirculares, la cóclea, que sería la audición, o sea, el coclear, y el facial, que va a salir a nivel de la apófisis masculina. ¿Listo? Entonces, es la pontocerebrosa, por eso se da entre el puente y el cerebelo, pontocerebrosa, este ángulo que está acá, cisterna pontocerebrosa. Tengan en cuenta ese ángulo porque siempre que estudian algún estudio por vértigo, por pérdida de la audición, ahí lo tienen que hacer el énfasis. ¿Vale? La cisterna magna es una de las más evidentes, está protegiendo lo que es el cerebelo y parte de lo que es la médula, la salida de la médula, ¿cierto? A veces se está rodeando prácticamente en contorno de la médula, aparece la cisterna magna, y en lo que es la base del cráneo, entre el piso magno. ¿Vale? La cisterna, el mesencéfalo tiene una forma en un corte axial como si tuviera dos orejas, ¿cierto? Y baja de esta manera. Entonces, estos son los pedúnculos, ¿sí? Los pedúnculos del mesencéfalo, y como ella está en medio, ¿cómo se llama? ¿Listo? ¿Ahí vamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la ambience? Por acá, de lo que es la parte más alta de la protuberancia, sale el par craneal, bueno, sale el nervio. Ahorita tiene que volver. Entonces, ¿qué la protege? Es este borde que está acá. ¿Listo? Protege ese nervio, que sería el abducens, el nervio abducens. ¿Vale? Listo. La cisterna cuadrigeminal. Entonces, este es un corte axial de lo que es el mesencéfalo. Si viéramos el mesencéfalo en un corte sagital, lo que vamos a tener es una mesencéfala acá y tiene dos protuberaciones. ¿Listo? Dos tubérculos que salen. Esto como son cuatro, cuadri, y termina esos dos
salidas de esos tubérculos germinales cuadrigerminales. ¿Sí? Aquí en la parte posterior está. O sea, esto viene así. La protuberancia. Esto es lo que está cubriendo esta parte. Lo que están viendo acá. ¿Listo? ¿Vale? Las retrotalámicas. Entonces, el tálamo, encima de lo que es el mesencéfalo, encontramos el tálamo. ¿Sí? El tálamo es parecen dos huevos, y al lado y lado, no están completamente centrados, sino están al lado y lado. Justo atrás de este tálamo estaría la cisterna. Devuélvelo, pues. Devuélvelo. No, adelántalo. Adelántalo. Bueno, lo que les decía, el tálamo, que está acá, el tálamo es esta cisterna que está protegiendo lo que es el tálamo, y acá está arriba la avénula, ¿cierto? Y esa avénula termina en la parte germinal. Cuando está la formación embrionaria, hay una estructura que viene hacia adelante y termina acá. Esto más adelante se va a llamar el septum del caón pellucido. Acá es el caón vergae, y el último es el del velo interpuesto. Esto se absorbe, y solo queda el caón de septum pellucido. Entonces, por eso viene este nombre de el velo interpuesto, que es la última parte de esa cavidad. ¿Ustedes no vieron en biología? What? Bueno, en ultrasonido lo ven conmigo. Cuando pasen por ultrasonido, hoy todavía van a ver biología. La cisterna del cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso está a nivel central, ¿cierto? Tenemos el rodete, el cuerpo, ¿cierto? Y la parte anterior, que sería la rodilla. Esta cisterna está en todo el contorno del cabo del cuerpo calloso. Entonces, se llama cisterna callosa o cisterna de cuerpo calloso. ¿Listo? La quiasmática, entonces, la quiasmática es donde vienen a ser los nervios ópticos, se decruzan. Tienen los ojos y los nervios ópticos que se decruzan acá, ¿cierto? De derecho a izquierdo y izquierdo a derecho. Esta parte que está acá se llama izquierdo, el que recibe esto. El quiasma óptico. Entonces, aquí vamos a tener esa cisterna que está protegiendo ese quiasma óptico. Ahí no hay varias cisternas, aparte de eso. Hay una supracerrar. Bueno, ¿vale? La cisterna de lámina terminal está más basal, o sea, más hacia la base del cráneo. Tenemos los lóbulos, el izquierdo y el derecho. Que los está separando. Aquí está bien basal, y bien en la base del cráneo aparece el olfatorio. El nervio olfatorio, ¿cierto? Justo dividiéndose en el nervio olfatorio estaría la lámina terminal. Bueno, la cisterna silviana. Creo que estamos, ¿verdad? Con los que están ahí. Este calor que está haciendo tú. Que dense cuenta que la única clase que da 5 minutos de sueño.
La cisterna cipriana sencillamente llega al polígono de Willis, ¿cierto? Sale la cerebral media y la ruta que lleva a la cerebral media es la cisterna cipriana, porque la cisterna está protegiendo la cerebral media. Es una de las arterias más importantes, por eso la protege. ¿Vale? Patologías, prende un poquito para que porque si no me vuelvo yo también acá todo diciendo de la. No, y que hablas un poquito de la puerta. Cierra los ojos. Uy. Hagan. Ya está despierto. Entonces, las meninges tienen patologías, son patologías que hay que tener mucho cuidado. La meningitis es la inflamación, la meningitis es la inflamación de las meninges. Y puede estar causada por infección o por algún tipo de enfermedad viral. ¿Sí? Es lo más común. Hay otras de tipo séptico, por ejemplo, una herida a nivel del cuero cabelludo que se infecte y que llegue a estar en contacto con una vena emisaria. El drenaje de la vena emisaria se hace a nivel de lo que es las venas cerebrales, Los senos, las venas. las venas cerebrales, los senos cerebrales drenan allí. Ya con el contacto de los senos cerebrales, inmediatamente va a haber presencia de lo que es toda la cadena. Entonces, podemos tener una infección. Esa puede ser de tipo bacteriano y puede darse por miseria, influencia, bueno, el otro. Y tenemos la de tipo viral. Esa de tipo viral no es tan común, pero cuando ustedes tienen un paciente, cuando tienen un paciente con meningitis, hay una de las cosas. ¿Cuál es la cosa? ¿La viral? Únicamente es la bacteriana, pero esa es la viral. ¿Listo? Vale. Bueno, ya sea por las paperas y el virus del sarampión. Esa es una de las más comunes. ¿Vale? Vale. Los quistes aracnoideos son las meninges. Hay una dilatación de las capas y esto se forma un saco. ¿Qué es lo que contiene ese espacio subaracnoideo? Líquido subaracnoideo. Entonces, ese saco sencillamente se dilata, se acumula ese líquido subaracnoideo y van a encontrar este tipo de lesiones. Ten en cuenta que es hipodenso porque el líquido subaracnoideo tiene una densidad de -5 hasta 5. ¿Listo? Algunas dicen que hasta 10. Bueno, hasta 10, pero es que depende. Depende de con qué esté. ¿Listo? Los meningiomas son los tumores que regularmente son característicos de las meninges, que se llaman meningiomas, y ustedes van a ver que siempre están adheridos a la meninge. Siempre que acá está adherido a la meninge y acá está adherido a la otra cerebro que sería la. ¿Cierto? Son benignos, no necesitan. En el 95% son benignos, no necesitan el medio de contraste para hacer la evaluación de tomografía. En resonancia sí se inyecta medio de contraste, ¿sí? Pero en tomografía se puede hacer una evaluación de ¿vale? Los hematomas estructurales, ya les dije, que son los que se causan entre lo que es la dura madre y la aracnoide, ¿cierto? Ese estructural, ¿cuál es la característica? Algunos dicen que es en forma de banana, otros dicen que no, que media luna, y eso que les digo es que no se contiene, se esparce. Entonces puede por todo lo que es el espacio entre la dura madre y la aracnoides puede aparecer. ¿Sí? Y esos estructurales tienen cambios.
¿Sí? Este es un agudo que se encuentra por la intensidad de la sangre, la densidad está en el pico esa densidad, y este es un crónico. ¿Lo ven? ¿Qué pasó con el crónico? Comenzó a coagularse y se baja, entonces baja la densidad de este crónico. ¿Cómo pueden saber que es un hematoma? Porque hay efecto de masa. ¿Se dan cuenta? Que trata de desplazar las estructuras, que se pierden los surcos. Ahí pues miren que este es bilateral. Se pierden los surcos y pues pueden darse cuenta de que no es líquido cefalorraquídeo. ¿Vale? Entonces, esta clasificación, dependiendo de ese hematoma, es que si es agudo, es hipertenso, que si está en un estadio de coagulación, está volviéndose más isodenso y por último termina siendo hipodenso. ¿Sí? Eso depende, miren nada más, un mes, 2 meses. ¿Sí? ¿Vale? Finish. Si está agudo, puede comenzar en 40 unidades Hodgkin y puede llegar hasta casi 100. ¿Sí? Comienza a coagularse, comienza a esconder las unidades. Se encuentra que si ya está en un estadio crónico muy avanzado, puede llegar a medir hasta 0, casi lo mismo que el agua. ¿Sí? ¿Vale? El hematoma epidural es el que algunos dicen que tiene forma de lente o tiene forma de balón de fútbol americano, ¿sí? Sencillamente porque está contenido. Parece que era una madre que está anclada en lo que son las estructuras y pues no deja que empiece a hematoma. Entonces, ese es el que es formado ¿por qué? ¿La ruptura de qué? De la vena, ay, se me olvidó. Esta. Vena meningia media. Profe, Y los laminares, ya se acabó. Los laminares son los que muy delgados. Mira los delgados está algo de esto. ¿Sí lo ven ahí? Ahora son muy delgaditos, esto se llama laminar. Tienen muy pequeñas. Señora.